Hola, somos Esther y Alberto y estamos muy contentos que estén con nosotros. Es nuestra oración que este mensaje sea de inspiración y edificación a sus vidas, que sea capaz de aumentar su fe hoy, mañana y los siguientes días. Creemos que Dios tiene preparadas grandes cosas para ustedes. Disfruten el mensaje. Gloria, gloria a Dios. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a la escritura esta tarde rápidamente. Vamos a tratar de abarcar muchas cosas. Quisiera yo hablar algunas cosas que esta mañana no tuve el tiempo para hablar. Si los que estuvieron presencialmente esta mañana sintieron que fue demasiado largo, bueno, nos vamos a apresurar un poquito esta tarde para poder estar listos a todo lo que el Señor tiene. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Una hermosa historia que usted y yo conocemos de antemano. Lucas capítulo 19 en su versículo 1 al 10. Vamos a leer, ya lo tenemos aquí junto. Dice la escritura de la siguiente manera. Lea conmigo ahí en su casa. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había Jesús de pasar por ahí. Mire qué interesante, porque había de pasar por allí. Verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Espíritu del Dios viviente, estamos esta tarde agradecidos por la oportunidad, por la bendición, por el privilegio, Señor, por la oportunidad única de poder expresar, Señor, lo que has puesto en el corazón para edificación de tus hijos. Me siento, Padre, esta noche necesitado de ti, para que tú hables, para que tú bendigas, para que traigas alimento suficiente para nutrir a tu pueblo. Así que, Señor, yo te pido que nos hables hoy a través de un mensaje que nos inspire, nos motive, nos libere, nos llene, nos sature de ti, y que esta palabra, Dios, sea alimento suficiente para que la vida de tus hijos en la iglesia, de cada uno de mis oyentes, sea, Dios, llenada por tu palabra bendita. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera esta tarde poner en contexto, de manera que podamos comprender, no solo podamos extrapolar las palabras de esta historia, sino pudiéramos entender el ambiente en el cual esta historia se desarrolla. Y lo primero que tuviera yo que decir es que esta historia se desarrolla en un episodio de la vida de Jesús, en donde estaba Jesús atravesando una semana difícil, una semana de dificultad. ¿Cuántos hemos tenido semanas difíciles? Una semana llena de presión, de estrés, de dificultades. El único escritor que nos habla de esta historia es Lucas, como lo acabamos de ver. Mateo no nos dice nada, Marco no nos dice nada, Juan no nos dice nada, pero Lucas nos narra esta historia en donde el contexto de la vida de Jesús era que estaba atravesando un momento difícil.
La situación por el cual era un momento difícil para Jesús es que estaba cerca de ser crucificado, estaba cerca de ser crucificado, estaba cerca de morir en la cruz, y él lo sabía. Él sabía esto. Encontramos en la escritura que en el huerto de Getsemaní él sufrió esta agonía por saber lo que venía. A veces el saber de Dios como Dios, o el saber de Jesús como Dios, nos hace olvidar que él era también hombre. Hay un concepto teológico que se llama la unión hipostática, y que nos dice que él fue 100% Dios, pero fue 100% hombre. Quizás tú me puedes decir: Jesús nunca tuvo una mala semana. No me digas eso. Jesús nunca tuvo estrés. Bueno, la Biblia dice que en Getsemaní fue tanto su estrés que sudaba como gotas de sangre. Pero previo a estos eventos, en esta semana es cuando Jesús pasa por Jericó, y entonces nos habla esta historia maravillosa que encuentra a este personaje. Y quisiera yo hablar un poquito también de Lázaro. Lázaro, un hombre que prácticamente no era nadie, no era alguien importante en el ministerio o en la vida de Jesús. Quiero decir con esto, no era alguien relevante del cual la Biblia nos tuviera que hablar. Pero el Evangelio de San Lucas nos hace esta mención de este incidente particular en el que en los últimos días de Jesús sobre la tierra se encuentra a Lázaro. Lázaro era un hombre que era jefe de los publicanos. Los publicanos eran personas prácticamente traidores de su pueblo, que habían llegado a conseguir trabajo en el imperio romano para cobrarle los impuestos a los judíos. No había nada más terrible que conocer un publicano. Era alguien que había llegado a cierto acuerdo con los romanos, y que, utilizando su influencia, la influencia que tenían en medio de su gente, se dedicaban a cobrar los impuestos, el impuesto injusto por esta ocupación política que Roma había hecho sobre los judíos. Esto eran los publicanos. Y Zaqueo, dice la escritura, que era no solamente un publicano, sino era jefe de los publicanos. Zaqueo era un hombre que tenía a su cargo varios cobradores de impuestos. Y además dice la escritura, hablándonos tan específicamente de Zaqueo, que además de jefe de los publicanos, era rico. Entonces prácticamente era un traidor de su gente. Había llegado a conseguir esta plaza como jefe de los cobradores y nadie lo quería. Quizás por esto era rico, porque no solamente tenía un puesto importante, sino que había robado a su propia gente. Y entonces la escritura nos dice, o nos hace ver, que la posición de Zaqueo era una posición difícil para él. Nadie lo quería, nadie lo soportaba, y él lo percibía. Percibía el rechazo de la gente, el desprecio de las personas, y aunque era un hombre egoísta, dolor es dolor, y sentía el rechazo de las demás personas. Pero entonces nos dice la escritura algo muy peculiar. Mire la antítesis de la vida de Zaqueo. Zaqueo, un hombre con un alto puesto político, un alto puesto del cual él se aprovechaba, pero al mismo tiempo, aunque era el gran Zaqueo, por otro lado, la Biblia nos hace mención de un detalle bien interesante. Zaqueo era bajo de estatura. Nosotros en México conocemos a alguien como alguien chaparro, como alguien enano quizás. No sabemos, no quisiera utilizar un término equivocado, pero era alguien muy bajo de estatura. ¿Y qué antítesis? Por un lado era el Zaqueo, el cobrador de impuestos a quien se le temía, pero por otro lado, cuando la gente lo veía, quizá lo señalaban, y señalaban su baja estatura. Y es en este momento, en esta semana difícil de Jesús, que Jesús pasa por Jericó. Y hay una cosa que me asombra y que me bendice en esta hora, a través de lo cual yo quiero que el Señor hable a tu corazón. Dice la escritura que Zaqueo, escucha, oyó que Jesús iba a pasar por ahí. Jesús iba a pasar por donde Zaqueo. Y entonces dice la escritura que Zaqueo era este gran hombre, políticamente hablando, pero este pequeño hombre, físicamente hablando. A veces así es la vida, ¿no? Tenemos
algo maravilloso en nuestra vida por un lado, pero tenemos la antítesis de eso siempre. No hay habilidades y talentos sin inseguridades, no hay admiración sin estar avergonzado alguna vez, siempre hay una antítesis. De hecho, es esta característica de Zaqueo la que nosotros vamos a ver más tarde en esta historia, que es la que le acerca a Jesús. Yo pensando en esto me pongo a pensar qué cosas nos han acercado a Dios. Estoy seguro que Zaqueo no trató de acercarse por donde Jesús iba a pasar porque era rico. No trató de acercarse por donde Jesús iba a pasar porque era poderoso, sino que Zaqueo siempre había tenido un pero en su vida. ¿Cuántos tenemos peros en nuestra vida? Siempre hay peros. Me luzco bien, pero me siento así. De hecho, estamos buscando a Jesús, y si tú esta noche estás escuchando esta transmisión es porque necesitas de Jesús. Y yo quisiera creer que somos muy buenos cristianos y muy buenas personas y por eso estamos aquí, pero en realidad estamos buscando a Jesús por esos peros en nuestra vida. Y dice la Biblia que Zaqueo estaba buscando a Jesús, había oído a Jesús. Yo no dudo que Zaqueo tuvo interacción en algún momento con César. Yo no dudo que Zaqueo tuvo interacción con alguien políticamente muy alto del Imperio Romano, pero en esta ocasión había llegado a sus oídos que Jesús iba a pasar por allí. Había obtenido mucho con su puesto, era rico y poderoso, pero siempre hay peros en nuestra vida. Siempre hay algo que nos hace necesitar a Dios en nuestra vida. Zaqueo no podría comprar centímetros, podía comprar amigos, pero no podía sentirse mejor. Hay cosas que aunque quieras nunca pudiste cambiar o no podemos cambiar, y por eso nos acercamos a Jesús. De alguna manera Zaqueo se enteró que Jesús pasaba, y entonces dice la Escritura, curiosamente, que Zaqueo corre y se pone en el camino por donde Jesús iba a pasar. Mira qué interesante esto, porque nos damos cuenta que la mayoría de las personas quiere poner a Jesús en su camino. Quiere que Jesús se ponga y se involucre en su propia agenda, en el camino de su vida. Pero lo que la Biblia nos enseña aquí es que Zaqueo se puso en el camino de Jesús. Muchos le dicen a Dios: Dios, bendice mis proyectos, bendice mi negocio, bendice mis planes, haz lo que te pido, responde mis plegarias, hazme caso, inclúyete en mi vida. Pero Zaqueo no le pidió a Jesús que fuera hacia él. Ahora, yo no dudo que Zaqueo hubiera tenido la oportunidad de citar a Jesús, de citarlo en su casa, pero dice la Biblia que Zaqueo corrió. Mira qué necesidad tenemos tú y yo de correr hacia el camino de Jesús. Zaqueo sabía el lugar por donde Jesús iba a pasar. Zaqueo se anticipó con este tumulto de gente en medio de esta comitiva que rodeaba a Jesús, y él se apresuró a pensar: por aquí va a pasar Jesús. Así es de que si yo me pongo en el camino de Jesús, Jesús seguramente me va a ver. Yo quiero que tú entiendas esto. Necesitamos ponernos en el camino de Jesús. Necesitamos involucrarnos en los planes de Jesús. No necesitamos esperar que Jesús se involucre en nuestros planes. Isaías capítulo 43 versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Él te creó para su gloria. Tú y yo estamos creados para su gloria. No, Él está creado para nuestra gloria. Fuimos hechos para darle a gloria a Él y no Él para gloria a nosotros. Esta es la razón por la cual te digo que Zaqueo se puso en su camino. Jesús tenía una trayectoria, Jesús tenía un plan, Jesús tenía un propósito. Te acabo de decir que días más tarde iba a morir en la cruz en propiciación por los pecados del mundo. Jesús tenía su propio plan, y Zaqueo fue inteligente para ponerse en el camino por donde Jesús iba a pasar. A veces oramos porque Dios bendiga nuestros planes, pero olvidamos que Dios tiene sus propios planes para nuestra vida. Yo le decía a mi esposa esta tarde, porque somos seres humanos, así como Jesús era Dios, pero también era ser humano. Los ministros somos seres humanos. Y yo le decía a mi esposa: ¿sabes?
A veces me he frustrado, me he llegado a frustrar, pero he llegado al entendimiento de que cuando me frustro, cuando me siento desanimado, es porque muchas veces no se han llevado a cabo mis planes. ¿Te has sentido frustrado? ¿Te has sentido desanimado? Esos momentos en que dices, wow, no vale la pena la vida. No me salieron las cosas como yo quería. Pero es que el asunto es que a veces queremos incluir a Dios en nuestra vida. Hacemos nuestros planes y creemos que diciendo, bueno, primero Dios, voy a hacer esto, primero Dios. Ya es darle a Dios una licencia pequeña de incluirse en nuestra vida y le damos la obligación de que nos bendiga. Y a veces cuando las cosas no salen bien nos frustramos. Pero ¿sabes por qué nos frustramos? Porque no se llevan a cabo nuestros planes. Pero el hecho de que Zaqueo se haya puesto en el camino de Jesús, a mí me enseña que Zaqueo no estaba incluyendo a Jesús en sus planes, sino que Zaqueo se estaba incluyendo a sí mismo en los planes de Jesús. Él sabía, Jesús va a pasar por aquí, y dice la escritura que él corrió para ponerse en el lugar por donde Jesús iba a pasar. Necesitamos, amado mío, disponer nuestro corazón para que Él cumpla sus planes en tu vida. ¿Estás cansado de frustrarte porque tus planes no se llevan a cabo? ¿Qué está destruyendo tu ánimo? Porque tus planes se ven frustrados, porque tus planes se ven truncados. ¿Y qué si decides por incluirte en los planes de Jesús? Porque Él bendice lo que Él hace. Él bendice su obra, pero a veces nosotros tenemos nuestros propios planes. A veces nos extraviamos en nuestros propios planes, tomamos nuestro propio camino. Pero inclúyete en los planes de Jesús. Colócate. Por eso Pablo le decía a Timoteo, colócate en la gracia. Ponte en el lugar adecuado. El lugar más seguro sobre la tierra es en el plan de Dios, en medio de la voluntad, en el mero centro de la voluntad de Dios. Y allí serás bendecido. Allí dejarás de tener frustración. Allí dejarás de tener desánimo porque tus planes no se lleven a cabo. Porque renunciarás a tus planes para incluirte en los planes del Maestro. El plan de Jesús era pasar por ahí. El plan de Jesús era caminar por ahí, y Zaqueo estaba listo, estaba dispuesto para pararse ahí por donde Jesús iba a pasar. Si te pones a pensar, muchos de los milagros que Jesús hizo en los evangelios, encontramos que siempre sucedían cuando Jesús iba de camino a cierto lugar. La mujer con el flujo de sangre fue sana porque se alineó al camino por donde Jesús iba pasando. ¿Te das cuenta? No es alinearlo a Él, no es que Él existe para mi gloria, es que yo existo para su gloria. Zaqueo corrió hasta donde Jesús iba a pasar. Ahora, Zaqueo tenía una deficiencia. Zaqueo tenía una limitación. Así como tú y yo tenemos muchos peros en nuestra vida, así como tú y yo tenemos muchas limitaciones, Zaqueo tenía una limitación. Era bajo de estatura. Era demasiado bajo. Él calculó y dijo, bueno, por aquí va a pasar Jesús, pero con esta estatura que tengo, no va a ser posible que Jesús me vea. Pero entonces, sabiendo por dónde iba a pasar Jesús, fue inteligente. Zaqueo se creyó inteligente. Y entonces Zaqueo vio que había un árbol por donde iba a pasar Jesús. Había un árbol sicómoro. Y entonces corrió hasta donde iba a pasar y encontró este árbol. Yo quiero que esta noche tú tomes esto del corazón de Dios para ti. A veces creyéndonos nosotros tan inteligentes para encontrar a Jesús, a veces creyéndonos nosotros tan sabios de que buscamos a Dios, nos damos cuenta
de que para cuando tú quieres buscar a Dios, resulta que Él ya te estaba buscando primero. Porque no me amaron ustedes a mí, sino que yo les amé primero a vosotros. Zaqueo se creía inteligente, encontró un árbol y dijo: me subiré al árbol para poder ver a Jesús. Pero Jesús había sido más inteligente, porque un árbol toma tiempo en crecer. Y no tengo la menor duda, desde que antes de que mamá Zaquea y de papá Zaqueo dieran a luz al pequeño Zaqueo, Jesús ya había mandado una semilla para que el árbol creciera y ese árbol equilibrara las limitantes del Zaqueo, que de la Biblia que conocemos, y él se pudiera subir a ese árbol. Y Zaqueo, sintiéndose inteligente de subir a un árbol para ver a Jesús, Jesús nos sorprende, porque Dios fue más inteligente en poner ese árbol con un único propósito, y era que Zaqueo pudiera ver a Jesús. Dios tiene un árbol para todas tus áreas negativas. Tú que dices: es que yo nunca he sido bueno para esto. Dios tiene un árbol para ti. Es que nunca he podido alcanzar. Dios tiene un árbol para que te subas en él. Es que nunca he podido lograr esto. Sí, pero Dios tiene un árbol para equilibrar las limitantes de tu vida. Para ti que estás corto en tu matrimonio, Dios tiene un árbol. Para ti que estás corto en tus finanzas, Dios está preparando un árbol. Para ti que estás limitado en tu carácter, en tus habilidades, Dios tiene un sicómoro. Dios tiene un árbol para que te subas y lo veas a él cara a cara. Los que están limitados en su vida, en sus sentimientos, en sus capacidades, en su corazón, Dios tiene un árbol preparado para ti. Dios había planeado ese árbol para que creciera en ese específico lugar, para el momento exacto, y Lázaro subiera en él. Diga conmigo: mi árbol ya está sembrado para mí. Ya está tu árbol. Lázaro pensó: me subiré al árbol. Ahora, es la incapacidad de Zaqueo la que lo guía al árbol. Mira qué interesante esto. Vamos a tomar un momento. Esto no lo hablé esta mañana. Si tú me escuchaste predicar esta mañana y ahora me estás viendo por la internet, bendigo tu vida, porque te vas a llevar el plus de lo que no escucharon los demás en la mañana. Es la incapacidad de Zaqueo la que lo guía al árbol. Es el reconocimiento de tus incapacidades lo que te acerca al árbol donde Dios se va a encontrar contigo. Si seguimos alardeando de nuestras habilidades, vamos a seguir sobre nuestro propio camino. Pero cuando reconoces tus limitaciones, es que Dios prepara un árbol. Benditas limitaciones, bendita estatura, porque Dios preparó el árbol. Cuando la persona dice: yo puedo por mis medios, yo puedo lograrlo, yo tengo la capacidad, tengo tanta habilidad, tengo tantos talentos, tengo tantos dones. Tú no necesitas un árbol. Pero el hombre, la mujer, que reconoce sus incapacidades, Dios prepara un árbol en donde Él se va a encontrar contigo. Hay personas que por su ego, su vanagloria, su riqueza, mire qué interesante, no serían capaces de trepar a un árbol. No sé qué pasó por la mente de Zaqueo. No sé qué estaba pensando el pequeño Zaqueo. Era el jefe de los publicanos. Seguro era bien conocido. Seguro muchos sabían quién era. Pero dice la escritura que cuando vio su incapacidad, levanta tus manos conmigo ahí donde estás. Dile: Señor, déjame ver claramente mi incapacidad. Porque cuando Zaqueo vio sus limitantes, vio la necesidad de subirse al árbol. Súbete al árbol. Reconoce tus limitantes. Reconoce que necesitas ayuda. No hay gravedad más grande en el corazón del hombre que pensar que no necesita ayuda. Necesitamos ayuda para acercarnos a Él. Él ha preparado un árbol, pero Zaqueo se dio cuenta que necesitaba subir al árbol cuando se vio a sí mismo y dijo: por mi propia estatura no voy a ver a Jesús hoy. Y no iba a ver Jesús para él ese día si no se subía al árbol.
Dígale a alguien que tenga cerca: yo quiero ver a Jesús. Vamos, dígale: yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo no me quiero quedar sin ver a Jesús. No importa si necesitas trepar a un árbol. Mire, solo había una oportunidad de trepar al árbol. Me pongo a pensar cómo Zaqueo razonó y dijo: en 30 segundos o en 50 segundos Jesús va a pasar por aquí. Esta es mi oportunidad. A veces hay pocas oportunidades para despojarte de tu dignidad y treparte al árbol que Dios te ha provisto para ver a Jesús. Necesitamos despojarnos. La oportunidad es ya. Para muchos esta noche este mensaje ha sido puesto por Dios para decirte: despójate. Despójate de todo lo que te estorba y súbete al árbol, trépate al árbol, porque allí te vas a encontrar con Jesús. Hay cosas que nunca van a suceder en el nivel de adoración, de entrega en el que estás. Perdóneme, pero lo único que Lázaro esa tarde iba a ver, si no se trepaba al árbol, eran puras espaldas de la gente. Zaqueo iba a ver, eran puras espaldas de las demás personas. Hay cosas que en el nivel de adoración, hay cosas que en el nivel de entrega que tú tienes, no te van a dejar ver lo que Dios tiene para ti. Pero Zaqueo necesitaba subirse, necesitó subir a otro nivel de decisión, otro nivel de adoración, otro nivel de hambre, otro nivel de entrega. Hay mucha gente que acude a las iglesias cristianas y pueden pasar años y años y años y nunca ven a Jesús, porque en el nivel en el que están no les permite ver directamente a Jesús. Necesitan subir a un nivel de otra decisión, a un nivel diferente de entrega, a un nivel diferente de hambre como lo tenía Zaqueo, un nivel diferente para poder ver a Jesús. Haz cosas que nunca has hecho y verás a Dios hacer cosas que nunca has visto. Haz cosas que nunca te has atrevido a hacer y vas a ver a Dios hacer cosas en tu vida que nunca lo has visto hacer. La razón por lo que los hijos de Israel nunca entendieron este principio es que creyeron que la ley les fue dada para su cumplimiento. Présteme atención a esto. Los hijos de Israel dijeron: la ley es para cumplirla. Te quiero decir algo interesantísimo. La ley no fue dada a la nación de Israel para que la cumpliera. La ley les fue dada para que reconocieran su incapacidad de ser perfectos. Dios hizo a Zaqueo imperfecto para que, viendo su imperfección, se subiera al medio que Dios le proveyó y viera a Jesús. Pero la nación de Israel, pero el pueblo, los hijos de Israel, creyeron que estaban cumpliendo la ley. Mire qué interesante. Dios les dio un árbol en el tabernáculo, porque en el tabernáculo se ofrecía sacrificio. Era un lugar de redención por sus pecados, pero no lo pudieron ver. Dijeron: ya cumplí con el sacrificio, ya cumplí la ley, soy perfecto. Aquella vez que Jesús encontró al joven rico y el joven rico le dijo: Señor, dime, ¿qué hago? ¿Qué hago para ganarme el reino de los cielos? ¿Qué hago para seguirte? Jesús le dijo: cumple todos los mandamientos. A veces pensamos que Jesús fue irónico, que Jesús fue exigente, pero Jesús no contaba con que el joven rico creía haber cumplido todos los mandamientos. Y dice que le contestó: todos los he cumplido desde mi infancia. Y entonces Jesús, tratando de explicarle que la ley no fue dada para cumplirla, la ley fue dada para ver nuestra incapacidad, pone más alto el estándar y le dice: ok, entonces vende todo lo que tiene, dalo a los pobres y luego me sigues. Y dice la escritura que el joven se fue triste porque tenía muchas cosas. Dio en el blanco. Dio en el blanco. Parece que Jesús lo avergonzó. Parece que Jesús le dijo:
te agarré en esta. No. Lo que Jesús quería era hacerle entender su incapacidad, hacerle saber que cuanto más quisiera cumplir la ley, más se tenía que dar cuenta de sus incapacidades. Cuando tú, amado hermano y hermana, nos acercamos a la presencia de Dios, tú, varón, mujer que me escuchas, nos acercamos para ser expuestos a su santidad, nos acercamos para ser expuestos a la blancura de su gloria, porque cuando somos expuestos a su presencia nos damos cuenta de la incapacidad nuestra. Y entonces necesitamos un Salvador, necesitamos un madero en el cual se ofrezca un sacrificio, necesitamos un árbol en el cual subirnos para ver a Jesús. Por eso cuando Jesús viene camino, ve a Zaqueo. Qué maravilloso, mira, se sube Zaqueo. Jesús pasa por ahí y lo ve y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y dice la Escritura que la gente murmuraba, porque nunca entendieron que ese árbol, que ese madero nos acerca a Jesús. El religioso siempre te dice: estás mal en esto, estás mal en aquello, te equivocaste en esto, te equivocaste en aquello. Sí, lo soy. Soy incapaz, tengo limitantes, pero por eso Dios me proveyó un árbol. Zaqueo corre, trepa al árbol, y cuando está ahí arriba del árbol se detiene a esperar. Porque, mi amado, cuando tú te incluyes en los planes de Jesús, puedes estar tranquilo, confiado. Dice la Biblia que en Él reposa mi alma. Puedo estar tranquilo porque ya me puse en la posición que Dios quiere que yo esté. Zaqueo subió, trepó al árbol y ahí esperó. Y cuando Jesús viene caminando, alza sus ojos y ve a Zaqueo. Te voy a decir algo muy fuerte: no permitas nunca en tu vida que Jesús voltee y que no estés allí. No permitas que llegue Jesús en su agenda, en sus planes, y voltee a buscarte y no estés allí. Me recuerdo la Biblia en el primer libro de la Escritura: Adán, Adán, ¿en dónde estás? Porque esta ocasión Adán no estaba donde Dios esperaba que estuviera. El pecado lo había hecho esconderse. Nunca permitas no estar en el lugar donde Jesús espera que tú estés. Jesús pasó por ahí, alzó sus ojos. Me gusta esto, me gusta pensar, porque Él, siendo 100% hombre, pero también 100% Dios, tentado en todo, pero sin pecado, dice que alzó sus ojos. ¿Sabes? Cuando yo me quedo de ver con alguien y yo llego a la cita y llego al lugar, yo voy levantando los ojos. ¿Dónde estará? Parecía, me da la impresión que Jesús sabía que se iba a encontrar con él. Alzó sus ojos y miró a Zaqueo. Qué maravilloso cuando Dios nos encuentra haciendo lo que Él espera que estemos haciendo. No tus planes, no tu agenda, sino la agenda de Dios. Esta semana recibimos la noticia, triste noticia, de unos misioneros viajando en Chihuahua, en medio de un accidente, terrible accidente, en donde varios de ellos murieron. Dios bendiga a sus familias. Es muy triste. Un ministerio que ha sembrado muchos años en nuestro país. Pero ¿sabes una cosa? Jesús alzó sus ojos, los buscó y estaban, donde debían estar. Alzó sus ojos y Zaqueo estaba esperando en la posición en la que debía estar. Nunca permitas que Jesús alce sus ojos y que tú no estés ahí donde se supone que debías estar.
Alzó los ojos, vio a Zaqueo y le dijo: baja, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Tengo una cosa más. Si tú le das la gloria a Dios en lo público, Dios te va a bendecir en lo privado. Si tú glorificas a Dios buscándole públicamente, Dios se va a encargar de tus asuntos en lo privado. Hace más de 20 años, hace más de 20 y tantos años, 25, casi 30 años que gradué del Instituto Bíblico, yo le decía a Dios: ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es el llamado al ministerio? ¿Y a mí quién me va a pagar? Yo quiero tener una familia, yo quiero tener una vida. Tenía yo mis propios planes y me acuerdo que Dios habló claramente a mi corazón y me dijo: ocúpate de mis cosas. En otras palabras, párate en mi agenda, párate en mis planes, párate por donde yo vaya pasando. Ocúpate de mis cosas y yo me voy a ocupar de las tuyas. Bendito sea el Señor. Hoy, tantos años después, Dios se ha ocupado de mis cosas. Escúchame, colócate en los planes de Jesús. Si le das la gloria a Dios en lo público, si públicamente reconoces tus incapacidades, te subes, te trepas al árbol para encontrar tu mirada con la mirada de Jesús, Dios, que ve todo en lo público, te va a bendecir en lo privado y te va a decir: es necesario que hoy, que cuando, hoy mismo pose en tu casa. Y Jesús va a venir y va a entrar a tu casa. Ya no tendrás tiempo de cocinar, ya no tendrás tiempo de limpiar. Me imagino lo que significa que Jesús vaya a tu casa. Como aquella vez que Marta y María recibieron a Jesús y Marta estaba afanada y ahí preocupada. Lo importante es recibir a Jesús. Lo importante es que le hagas la invitación públicamente para que en lo privado Él te bendiga. Esta noche quiero hablar a tu corazón. Sé que tienes muchos planes, sé que tienes propósitos en tu vida, sé que tienes muchas cosas que quieres hacer. Pero hoy te quiero decir: colócate en los planes de Jesús. Colócate en el lugar en donde Jesús espera que estés. Colócate en el sitio donde Él espera encontrarte. Que no te pase como Adán y Eva, que cuando Jesús regresó al jardín del Edén les preguntó: ¿en dónde están? ¿En dónde están mis hijos? ¿En dónde está mi creación? Bueno, hemos andado buscando nuestros planes. Hemos andado probando nuestra suerte. Hemos andado buscando nuestra propia agenda. Hemos buscado nuestros asuntos. Sí voy a la iglesia, sí busco de Dios, pero a mi manera, a mi forma, porque estoy sumamente interesado en lograr mis propósitos en esta vida, para que después nos encontremos frustrados porque no logramos alcanzar lo que buscamos. Pero si te alineas al camino de Dios, pero si le dices: Señor, aquí estoy, te rindo mi vida, te rindo mis planes. Yo tengo muchos planes, tengo muchas cosas, muchos deseos, pero yo te los rindo a ti. Sabes, tengo yo clara una cosa. Desde el principio del capítulo hasta el versículo 10, desde el 1 hasta el 10, me queda clara una cosa: Lázaro quería ver a Jesús. Lázaro quería ver a Jesús. Había un hambre en su interior. Había algo que no lo dejaba. Había algo que le ardía y decía: yo quiero conocerle. Y Dios premiando el hambre, Dios premiando la sed, Dios premiando la necesidad del corazón de alguien con limitaciones, no solamente le vio, sino le dijo: desciende rápido, porque tengo que ir a tu casa. Dios le dio una posición. La gente había dejado de creer, había dejado de llamarle judío. Decían: es un traidor, es un publicano, es jefe de los publicanos. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa.
Versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, a la casa de Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dios reivindicando la posición de Zaqueo, diciéndole también tú mereces. Y tú mereces también por una causa. Verso 10. Porque el Hijo del Hombre tiene un propósito en esta tierra: buscar y salvar lo que se había perdido. Salvar al que reconoce su incapacidad. Salvar al que dice: por mis medios no lo voy a ver, no lo voy a alcanzar. Pero Él te provee un árbol, Él te provee un madero al cual te puedes subir. Y decía un pensador: los brazos de la cruz fueron tan fuertes para cargar tus pecados, lo son ahora e inclusive lo seguirán siendo en el futuro. Nos provee un árbol para subirnos y tener ese encuentro con Jesús. Yo quiero que tú en tu vida puedas ver a Jesús. Y no solamente puedas verlo, puedas invitarlo a tu hogar, puedas tenerlo contigo. Pero todo esto sucede si te colocas en su camino, si te pones en el lugar correcto. Pastor, ¿y cómo hago para saber cuál es el lugar correcto? ¿Cómo hago? ¿Quién me dice la agenda? ¿Quién me dice el itinerario? ¿Por dónde va a pasar Jesús? Dígame, yo quiero estar ahí. Muy sencillo. Dice la palabra: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre. Donde encuentres 2 individuos, 3 personas reunidos en mi nombre, allí voy a estar. Allí voy a estar. Es como que Jesús te da una cita y te dice: nos vemos. ¿Dónde nos vemos? Nos vemos allí donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí te veo. Esta noche te quiero decir: tienes una cita con Jesús. Tú que me estás viendo hoy a través de la internet, en el video grabado o la transmisión en vivo, tienes una cita con Jesús. Hoy Jesús está hablando a tu corazón para decirte: nos vemos ahí. ¿Dónde? Donde encuentres 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí voy a estar. En medio de los que me invocan, en medio de los que me buscan, en medio de los que tienen hambre de verme. Levanta tus manos bien arriba ahí donde estás y háblale, dile: Señor, yo te quiero ver, yo me quiero encontrar contigo. Ven a mi casa, Jesús, ven a mi casa, Señor. Hoy reconozco mis incapacidades, hoy me trepo al árbol, hoy me subo a ese árbol para poderte ver a los ojos y para que vengas a morar en mí. Renuncio a mis planes, te los rindo a ti, para que si tú tienes planes mejores que los míos, me incluyas en ellos. Qué maravilloso que Jesús te incluya en sus planes. Qué maravilloso que Él te haga parte del plan de su día. Wow. No más frustración, porque en los planes de Dios no hay frustración. En los planes de Dios todo sale perfecto. Nos alineamos a ti, Señor, y te pedimos que nos permitas estar en el lugar adecuado, en la posición adecuada, donde te podamos ver. Te agradecemos con todo nuestro corazón, en el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Súbete al árbol,
Haz lo que tengas que hacer para ver a Jesús. Qué hermoso mensaje, ¿verdad? Hay que hacer lo que se tenga que hacer para ver a Jesús, tener el encuentro con Jesús, utilizar lo que está a nuestro alrededor para ver a Jesús. Y Él sabe nuestro corazón, Él sabe el anhelo de nuestra alma. Al atreverse a hacer cosas como las de Zaqueo. Así es. ¿Verdad? Gloria al Señor. Que su perfecta, buena y agradable voluntad se cumpla sobre nosotros y sobre nuestras generaciones, amada iglesia. Amén. Busca siempre estar en su perfecta voluntad. Ahí vas a encontrar bendición. Gloria a Dios. Bueno, pues gracias a cada una de las personas que fue a reunión presencial y nos está viendo ahorita. Gracias a todas las personas que se están conectando. Sábete que esta transmisión es específicamente y especialmente para ti que todavía no asistes a la congregación. Es especial y con el único propósito de no limitar tu encuentro con Dios, no limitar ni tu alabanza, ni tu alimento espiritual. Así es que gracias a cada una de las personas que se conecta sabiendo, ¿verdad? Amén. Que tiene una cita en su casa en Gracia para el Mundo para ese encuentro con Dios, para esa dirección que Dios tiene en su vida. Así es que gracias. Están los números de cuenta ahí por si quiere alguien hacer una ofrenda, quiere darle a Dios lo que le corresponde en el diezmo, quiere dar una siembra. Ahí están los números de cuenta. Les pedimos por favor que una vez que lo realice, lo reporte al número que está ahí, que es el WhatsApp de la congregación, en donde va a obtener respuesta. Ese es el contacto también para con nosotros. Iglesia, usted sabe nuestros números de teléfono, usted sabe el número de la casa, y si no lo tiene, ahí también pídalo a ese número de WhatsApp y nosotros gustosamente se lo damos, porque para eso estamos, para servirle a Dios, sirviéndole a ustedes. Amén. Y le damos gracias a todos los que semana a semana sostienen el ministerio. Gracias, porque gracias a sus aportaciones, a sus donativos, principalmente sus diezmos y sus ofrendas, es que podemos seguir adelante. Gracias a todos los que no cierran el corazón, los que no tienen problema con el asunto del dinero. El dinero, algo tan tangible, tan superfluo, tan pasajero, pero que no tienen problema con ello, sino que le dan al Señor. Gracias por dar su corazón. Sabemos que para muchos puede ser el asunto, el punto de quiebre entre buscar o no a Dios. No voy a la iglesia porque tengo que dar mi diezmo, me pesa, entonces mejor no voy, mejor no me presento, no me conecto, o me conecto pero no pongo nada para que nadie se entere. Solo don YouTube se entera, ¿verdad? Que me conecté, pero que nadie sepa porque yo no quiero bendecir la obra. Mira, bendecimos tu vida, pero oramos de verdad que aprendas y conozcas el secreto de la bendición económica en tu vida. Pero muchas gracias a todos los que lo hacen. Gracias a los que esta mañana depositaron sus diezmos en el alfolí de la iglesia. Gracias a los que hacen depósitos durante la semana. Bendecimos sus vidas. Gracias para aquellos que no cierran su corazón. Todo aquel, Gálatas 6:6, que es enseñado en la palabra, haga partícipe de las bendiciones al que lo enseña. Y te damos gracias porque nos permite saber, nos deja saber que es una bendición nuestra vida, nuestra enseñanza, y que el ministerio está llegando como una bendición para tu vida. Gracias por ello y oramos por todos los que lo hacen. Pon tu nombre, una diagonal, la palabra ofrenda o la palabra diezmo, y vamos a orar ahorita por todos. Sí, estamos agradecidos con esas personas que, entendiendo la labor de nosotros y entendiendo que todos los medios requieren recursos económicos, hacen esas aportaciones, ofrendan, diezman. Gracias por su madurez, gracias por entenderlo, porque son personas que
saben lo que es mantener un hogar, lo que es solventar a su casa, lo que es solventar sus gastos. Gracias, gracias, gracias. Porque así como ustedes se ocupan de su casa, así se ocupan de su vida espiritual. Gracias. Amén, amén. Y como siempre lo decimos, la palabra no cuesta. No. Lo que cuesta es que esta palabra llega a través de, mire, seres humanos, Así de es. carne y hueso. Y necesitamos recursos para poder seguir adelante. Por eso le agradecemos mucho. Gracias a los que ya están escribiendo, ya estamos recibiendo aquí algunos, Facebook, YouTube, gracias, y queremos orar por sus vidas. Oramos. Sí, Señor, bendito te pido, Dios, bendigas a cada uno de mis amados hermanos, Sí. que diezma, Sí, que ofrenda, Señor. que siembra, Señor, que aporta para que tu obra, Señor, siga funcionando. Yo te pido que derrames bendición hasta que sobreabunde. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú reprendas al devorador sobre nosotros y que Dios nos haga sobreabundar. En tu nombre, Jesús amado. Amén. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Así es. Bueno, pues les invitamos a conectarse nuevamente el día miércoles a las 8 de la noche. Estamos en el programa de adoración, ¿verdad? Así es. Entonces, en donde adoramos, pero también oramos al Señor. Amén. En donde entramos con alabanza, pero también venimos y le colocamos cada una de las necesidades bajo su autoridad. Así es que miércoles 8 de la Que las noche. envíen temprano. Por Temprano. favor, una vez más les pedimos, envíen temprano sus peticiones de oración durante lunes, martes o miércoles, a más tardar 7 de la noche, para poderlas poner en la lista. Es muy importante. Nos da mucha pena que se nos escape alguna, Así es, porque así no es. lo vemos ya estando en la transmisión. Exacto. Pero mándenlo, si lo puede enviar a su grupo de célula, es más sencillo para nosotros recopilarlas todas. Así es, a su grupo de célula, incluso el pastor pone recordatorios, ahí mismo ponga su motivo de oración. Amén. Martes, jueves y viernes tenemos grupos familiares, grupos de célula, casas de gracia, ¿verdad? Así es. Virtuales. Estamos impactados como Dios sigue obrando a través de células virtuales. Así es que te invito a que no te desconectes, Conéctate a tu grupo celular. Es una familia en Cristo. Ahí nos conocemos, ahí nos oramos unos por los otros. Esta semana antepasada hubo un ejercicio en donde orábamos, Así nos es. poníamos de acuerdo y orábamos por cada una de las necesidades. Así es que intégrate al grupo de célula virtual. Yo te invito a que no te desconectes, que guardes esa hora 15 minutos para llevar a cabo esa reunión. Y domingo, 10 de la mañana, reunión presencial, y 7 de la noche, reunión en línea. Ok, pues nos despedimos. ¿Sí? Ya el tiempo ha pasado. Te invito a que compartas esta predicación. Durante la semana el pastor ha estado publicando las predicaciones. Si ha sido de bendición, compártela copiando el enlace de YouTube, de Facebook, y envíala por WhatsApp a cada una de las personas que tú crees que lo necesitan. A veces se nos juntan ahí, ya tenemos varias semanas que vamos subiendo. Es mucho trabajo subir a las plataformas, bajar el contenido, cortarlo y subirlo, pero ahí vamos avanzando. Sí. Esta semana publicamos una o dos, Manos y llenas. esta semana Hay predicamos movimiento. otras dos, ¿no? Así es. Brazos cruzados. Ajá. Se publica esta semana y esperemos que la de este domingo también pueda ser publicada. Y entonces yo te pido que compartas las predicaciones. Sé que va a ser de bendición para cada una de las personas que la escuchen. Así es que, familia de Gracia para el Mundo, estamos despedidos. Les amamos. Dios les Dios les bendiga. bendiga.